Buen día, los saludo nuevamente. Mi nombre es Jocelyn Ángeles, coordinadora de marketing, y vamos a iniciar con el episodio 3, procesos digitales que intervienen en la optimización de proyectos de instalación. Nuestra agenda para el episodio 3 es, vamos a iniciar con la invitación al workshop, ejemplo de una plataforma que cumple los objetivos del episodio 1 y 2 antes mencionados. Pantalla inicial, navegación del sistema, información de la obra en una sola pantalla, la facturación, proforma y factura, seguimiento del presupuesto y de la rentabilidad, tableros de control, gestión de proyectos, gestión de conformidad, control de documentos para normatividad y, por supuesto, las preguntas y las respuestas que estaremos aclarando. Gracias a todos los asistentes una vez más por dedicarnos tiempo. El día de hoy vamos a mostrar un ejemplo de una plataforma, una solución que reúne todos aquellos conceptos que estuvimos comentando en los episodios 1 y 2. El ejemplo que vamos a utilizar es un sistema que se llama Acumática, el cual tiene una edición especial que se llama edición de construcción y que reúne una serie de módulos que están precisamente diseñados para atender las necesidades de las empresas de construcción. El sistema Acumática tiene lo que se conoce como suites, que son conjuntos de módulos, y en una constructora se pueden utilizar algunos de los que se muestran en esta lámina. Obviamente tenemos la parte de finanzas, que cubre los módulos de contabilidad, estados financieros, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, tesorería, múltiples monedas, configuración de impuestos y factura electrónica y contabilidad electrónica. Entonces, toda empresa necesita de estos módulos. Adicionalmente, en lo que se conoce como la suite de distribución, manejamos la parte de requisiciones, la parte de órdenes de compra, la parte de costos de importación para el caso en que se requiriera comprar insumos de importación, la parte del control de almacenes, ¿no? Que podemos tener cualquier cantidad de almacenes, obviamente un almacén de obra en cada una de las obras. Y esa suite incluye un módulo de ventas que en las constructoras no es utilizado. Luego tenemos en la parte de construcción, tenemos lo que es la pantalla de obras. Vamos a ver qué completa es esa pantalla para definir y vigilar y revisar y registrar las transacciones relacionadas con una obra en particular. Podemos tener también el control presupuestal, el manejo de subcontratos, el manejo de órdenes de cambio para afectar en una forma organizada y estructurada los presupuestos de las obras. Tenemos también todo el manejo de retenciones, tanto retenciones que me hace el cliente como retenciones que yo le puedo hacer a mis subcontratistas, la parte de estimaciones y facturas, la parte de conformidad y la parte de gestión de obra. Esas tres suites, finanzas, distribución y construcción, constituyen, digamos, los módulos fundamentales para toda constructora. Adicionalmente, en algunos casos se pueden contemplar la suite de servicios en campo, que sirve sobre todo para administrar y controlar servicios de mantenimiento, en la cual tenemos órdenes de servicio, control de equipos a los que se les presta el mantenimiento y rutas. Y en algunos casos también la parte de CRM, la cual fue modificada para constructoras y tiene lo que se llama oportunidades de la construcción y seguimiento de cotizaciones. La parte de oportunidades de construcción me permite, por ejemplo, que si hay una licitación en donde varios contratistas generales están participando y varios de ellos me pidieron mi participación como subcontratista, yo puedo hacer cotizaciones para varios de ellos y controlar individualmente las cotizaciones y ver efectivamente quién resulta ganador y si voy a trabajar con quien resulte ganador en la licitación.
Entonces, la edición de construcción de Acumática tiene funcionalidad específica para la industria de la construcción, como ya vimos en la descripción de los módulos y como vamos a ver detalladamente a la hora de presentarles la demostración del sistema. El segundo punto es muy importante y es un diferenciador de Acumática muy relevante para la industria de la construcción, y es que la licencia no es por usuario. Es decir, una empresa selecciona cuáles son los módulos que va a utilizar y la licencia es función del número de módulos, pero es para usuarios ilimitados. Entonces, no importa si el volumen de obra cambia, no importa si tengo más usuarios o menos usuarios en un momento determinado, porque no estoy pagando por usuario. El segundo componente del licenciamiento es el consumo transaccional, en donde se mide el número de facturas que emiten o el número de facturas de proveedores que reciben en un mes. Y ese número determina el nivel de consumo transaccional. Pero, por ejemplo, estamos hablando de que puede haber valores, por ejemplo, de 3,000 facturas de proveedores en un mes. Entonces, yo recibo hasta 3,000 facturas, estoy en un determinado nivel. Si recibo hasta 5,000 o hasta 10,000, entonces cambian los niveles y cambia un poco el precio. Cambia un poco, quiero decir, porque hay un componente transaccional, pero no es que se duplique o se triplique el precio. Este licenciamiento, entonces, pues es ideal para la construcción, por lo que ya habíamos comentado, de las variaciones en volumen de obra y por lo tanto en el número de usuarios. Otra cosa que es importante señalar es que el licenciamiento se puede, en el caso de las suscripciones, se puede pagar en forma anual, pero también se puede pagar en forma mensual, lo que reduce significativamente el impacto en el flujo de efectivo de las empresas. Es un ERP verdaderamente en la nube, concebido, diseñado desde el principio para la nube. Esto lo mencionamos porque existen otros ERPs que son de tecnología, pues ahora sí que del siglo pasado, a lo mejor tecnología de los 80s o de los 90s, que los han parchado para que parezcan ser ERPs en la nube cuando en realidad no lo son. Acumática es un ERP más reciente que está hecho con tecnología en la nube desde el principio, que sus fundadores tienen experiencia en el tema de los RPs desde los 80s, pero decidieron hacer un RP nuevo desde cero, aprovechando toda esa experiencia y aprovechar pues toda la tecnología nueva. El RP tiene también una aplicación móvil que se puede utilizar en cualquier teléfono, indistintamente si es un teléfono iPhone o es un teléfono con sistema Android, y también en tablets. Entonces, esta movilidad es también ideal para personal en obra. Y no requiere mantenimiento de software en equipos de usuarios, es decir, yo nomás en mi computadora lo único que requiero tener es un navegador y con el navegador me puedo conectar al sistema. Bien, en la primera parte de la demostración hablaremos y mostraremos cómo es la pantalla inicial, cómo es la pantalla de ingreso al sistema, cómo me pide mis credenciales, cómo me da a dar acceso, y una vez que ya tengo acceso, esta es la pantalla que estaremos viendo al entrar al sistema. A continuación, haremos una demostración de esta parte. La demostración que verán está hecha sobre la última versión de la edición de construcción. Todavía no está 100% traducida al español y esto es a propósito. Queremos invitar a los socios de Americ a validar la traducción correcta de la terminología de la construcción. Si ustedes en la demostración ahorita ven algo cuya terminología no es exactamente lo que ustedes esperaban, es precisamente porque queremos su participación para garantizar que la traducción está bien hecha. Esta pantalla que estamos viendo es la pantalla de entrada al sistema. Lo que yo estoy haciendo es utilizar mi navegador de internet. En este caso estoy utilizando el navegador Chrome, pero cada quien puede usar el navegador que quiera. Y en el navegador
estoy poniendo la dirección de internet de mi instancia de Acumática. En esta pantalla puedo yo escoger el idioma en el que voy a utilizar el sistema. En este caso lo voy a usar en español. Y me pide entonces mi nombre y mi contraseña para validar que soy un usuario autorizado y para validar también cuáles son los módulos y las pantallas y los reportes a los que tengo acceso. Entonces, lo que nos está mostrando ahorita pues, es la pantalla inicial, la pantalla de entrada. Esta pantalla de entrada está dividida en 3 secciones. En primer lugar, tenemos el menú vertical izquierdo, en donde podemos ver los diferentes módulos del sistema. Y aquí vemos los módulos. Tenemos mis pantallas favoritas, el módulo de construcción, el módulo de gestión de proyectos, el módulo de gestión de conformidad y los demás módulos del sistema. Estos módulos también son personalizables de manera que cada persona puede ver solamente los que le corresponden. Y luego tenemos una barra azul horizontal en la parte de arriba en donde tengo el buscador universal. Por ejemplo, en este buscador universal, si yo escribo, por ejemplo, ABC, el sistema busca cuáles son las pantallas del sistema que tienen esa combinación de letras, ¿no? Aquí tiene, por ejemplo, del módulo de inventarios hay 2 pantallas que tienen esa nomenclatura. Y luego, en la segunda pestaña dice transacciones y perfiles. Entonces busca clientes o documentos, facturas, por ejemplo, que tengan ABC. Aquí encontró un cliente que se llama Estudios ABC. Luego tiene la parte de la ayuda y entonces aquí encuentra artículos de la ayuda que tienen ABC. Y finalmente la pestaña de archivos que busca archivos adjuntos a las pantallas. Por ejemplo, aquí tiene un PDF y aquí tiene una imagen PNG, etcétera, que tienen también ABC. Entonces, esa búsqueda es muy útil para localizar fácilmente muchos de los elementos del sistema. En esta parte aquí me dice cuál es la compañía con la que yo estoy trabajando. El sistema puede manejar múltiples compañías y múltiples sucursales. En esta parte aquí tengo la fecha y la hora del sistema. En esta parte tengo la ayuda del sistema, que es muy completa. Y en la última parte tengo información de quién soy yo y puedo ver mi perfil de usuario y salirme. Y en la parte central de la pantalla es el área de trabajo. En este caso, el área de trabajo contiene un tablero de indicadores, que es el tablero de indicadores que elegí para que cuando entre yo al sistema pueda ver lo que está pasando. Este tablero lo vamos a analizar posteriormente. Entonces, a continuación, vamos a examinar minuciosamente esta pantalla. Para usar los módulos del sistema, puedo yo, por ejemplo, el módulo de construcción, le doy un clic aquí y me va a aparecer el menú de pantallas y reportes de ese módulo en particular. Vemos estos azulejos o mosaicos azules que contienen pantallas de uso muy frecuente para que yo los tenga muy a la mano y los pueda seleccionar rápidamente. Y luego el resto de pantallas y reportes están clasificados en cuanto a transacciones, catálogos, procesos, consultas, reportes, etc. Las pantallas, por ejemplo, si yo abro la pantalla de subcontratos, me va a mostrar los subcontratos que yo tengo registrados en este sistema. Por ejemplo, si abro, este es un subcontrato eléctrico y aquí están los datos del subcontrato. Muchas de las pantallas de Acumática tienen este formato, es decir, tienen un encabezado. Entonces el encabezado se refiere a los datos del subcontrato y luego tiene varias pestañas. En este caso vemos cuáles son las partidas que están asignadas en el subcontrato con los valores, el avance, etc.
y tiene también un área de resumen del subcontrato y me muestra valores relativos a todo el subcontrato. Adicionalmente, vemos aquí arriba otra barra de herramientas, notas, actividades, archivos, notificaciones, etcétera, que se pueden utilizar en cualquiera de las pantallas de Acumatica. Y este botón de acciones sí tiene acciones que son particulares dependiendo de la pantalla en la que estoy y el estado que guarda, por ejemplo, este subcontrato. Este subcontrato tiene un estatus de cerrado, es decir, ya está terminado, pero vemos que las acciones pueden ser, por ejemplo, aprobar, rechazar, enviar por correo electrónico, etc. También algo que podemos observar es que, por ejemplo, si yo tengo abierta la pantalla de subcontratos ahí, pero quiero abrir en otra pestaña la pantalla de proyectos, puedo con el botón derecho del mouse abrir una nueva pestaña. Entonces, simultáneamente estoy viendo aquí las obras que yo tengo. Esta sería una pantalla de consulta de obras. Y aquí tengo un subcontrato en particular, que es el que yo elegí para ver en la pestaña. Esto puede funcionar con cualquiera de las pantallas del sistema. Si quiero regresar a mi pantalla inicial, lo único que tengo que hacer es dar un clic en el logotipo que aparece en la esquina superior izquierda, y ahí podemos poner el logotipo de cada uno de ustedes. Si yo doy un clic en el logotipo, regreso a la pantalla inicial. A continuación, en la siguiente sección, veremos cómo Acumatica tiene una pantalla que nos permite tener toda la información relacionada con una obra en una sola pantalla. Esta pantalla tiene una serie de pestañas diferentes que son las que vamos a utilizar para ver las diferentes secciones de la obra, los diferentes atributos, los diferentes procesos, etc. Entonces, a continuación, vamos a examinar minuciosamente esta pantalla. Ahora vamos a ver cuál es la pantalla más importante del sistema, que es la pantalla de proyectos. La traducción del sistema dice proyectos, pero es importante considerar la opinión de ustedes respecto de si debe decir proyectos o debe decir obras. Vamos a abrirla. Y entonces el sistema me muestra las obras que en este momento están en proceso y están registradas en el sistema. Voy a abrir una de ellas como ejemplo. Y aquí estamos viendo una obra que consiste en una serie de edificios que pertenecen todos a un desarrollo, ¿no? En este caso tenemos el código del proyecto, el código de la obra, y en la descripción vemos que dice un desarrollo que se llama Palm Estates. Y esa obra es una serie de edificios y vamos a ver más adelante cómo está integradas las partidas y los conceptos de la obra. También podemos ver que aquí tenemos un campo que dice plantilla, porque cuando damos de alta una obra nueva, podemos hacerlo no desde cero, sino partiendo de una plantilla. Es decir, si yo manejo ya determinados tipos de obra, puedo hacer una plantilla para cada tipo de obra y tener ya ahí un catálogo de partidas y conceptos que se carguen cuando estoy dando de alta una obra nueva. También tenemos un área de resumen en donde yo puedo ver en forma global pues cuáles son los activos, pasivos, los ingresos y los gastos que llevo en la obra hasta este momento. Y podemos ver también que aquí tenemos una serie de botones específicos de esta pantalla, como es generar la facturación de esta obra, crear una solicitud de cambio en el presupuesto, crear una orden de cambio, y luego el botón de acciones va a tener acciones particulares de esta pantalla, como por ejemplo bloquear el presupuesto o bloquear los compromisos
o copiar el proyecto o crear una plantilla a partir de este proyecto, etc. También tenemos diferentes consultas y también tenemos diferentes reportes. Adicionalmente tenemos un menú de herramientas secundario para agregar notas, adjuntar archivos, crear notificaciones automáticas que el sistema puede validar ciertas condiciones y lanzar notificaciones a determinadas personas. Bien, okay. Ahora vamos a ver la pestaña de resumen. En la pestaña de resumen es donde se configura el proyecto. Vamos a analizar algunos de los campos y posteriormente en el workshop ya podremos ahondar y detallar algunos otros. Por ejemplo, el nivel del presupuesto de ingresos, en este caso está elegido por tarea y código de costo. Esto es, piensen ustedes que el nivel de presupuesto de ingresos puede hacerse a nivel de partida o a nivel de partida y concepto, o también hablando de artículos o la combinación de todos. Entonces, ustedes pueden elegir cuál es el nivel de detalle tanto para el presupuesto de ingresos como para el presupuesto de costos. En la sección de facturación, por ejemplo, vamos a poder determinar cuál es la regla de facturación. En este ejemplo, la facturación se hace por avance de obra, pero también el sistema contempla muchas otras posibilidades para poder establecer diferentes criterios de facturación. Luego aquí tenemos a quién se van a expedir las facturas, cuál es la dirección de facturación que vamos a utilizar. Y aquí, por ejemplo, tenemos los campos de retención. Es decir, si el cliente me va a retener en cada factura que yo le envíe, aquí vamos a fijar el porcentaje de retención y el sistema va a manejar automáticamente la retención. A continuación vamos a ver la pestaña que se llama tareas. En esta pestaña, en realidad lo que vamos a definir son las partidas de obra. Otra vez es un tema de que nos ayuden con la terminología. Aquí vemos que las partidas generales son costos generales del desarrollo y luego cada uno de los 8 edificios que están involucrados en este desarrollo. Si yo abro alguna de ellas, por ejemplo, el edificio que está en el lote 1, podremos ver las características de la partida. Entonces, cada partida tiene un código, cada partida tiene una descripción y cada partida tiene un tipo. El tipo es importante porque nos dice si esta partida va a afectar a mi presupuesto de ingresos o a mi presupuesto de costos o a ambos. Esto lo que quiere decir es que yo puedo estructurar una obra de manera que hay una correspondencia de 1 a 1 entre mi presupuesto de ingresos y mi presupuesto de costos, o bien a lo mejor la facturación la voy a hacer más reducida con menos nivel de detalle y los costos los voy a hacer con más nivel de detalle. Y bueno, luego aquí tengo ya las propiedades de la tarea y las diferentes valores de configuración. A continuación, vamos a ver la pestaña del presupuesto de ingresos. El presupuesto de ingresos determina a qué nivel de detalle le voy a facturar al cliente. O sea, previamente yo me puse de acuerdo con el cliente o le sugerí o él me dijo a qué nivel de detalle quiere sus facturas. Y aquí estamos viendo que tenemos una estructura en donde tenemos cada una de las partidas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el lote número 1 y tenemos todos estos conceptos: concreto, albañilería, madera, electricidad, etcétera, ¿no? Esto que ustedes están viendo en inglés no es parte del sistema. Este es un ejemplo que fue capturado en Estados Unidos, pero obviamente ustedes van a poder generar sus propios catálogos de
de partidas y de conceptos, y todo esto ustedes lo van a ver en español, ¿no? Igual viene luego el lote número 2 con todos sus conceptos, el 3, etcétera, y así tenemos definida la estructura del presupuesto de ingresos. Aquí tenemos también una serie de columnas numéricas que manejan tanto volúmenes de obra como montos en dinero relacionados con la obra. Por ejemplo, tenemos el monto original presupuestado en esta columna. Luego tenemos el monto de presupuesto revisado, es decir, si después de que hubo un presupuesto original hubo órdenes de cambio, aquí se reflejarían y tenemos un monto de presupuesto revisado. Aquí tenemos el porcentaje de terminación de cada uno de los renglones de la obra. Este porcentaje de terminación es importante porque si estamos facturando por avance, el sistema va a determinar lo que hay que facturar en base al porcentaje de avance que tenemos. Y el porcentaje de avance se puede determinar también de diferentes maneras. Puede ser capturado manualmente o el sistema lo puede determinar automáticamente en base a volumetría o en base a montos, por ejemplo, de costos incurridos. Si yo selecciono alguna de los renglones del presupuesto de ingreso y le doy un clic al botón de ver transacciones, puedo entonces hacer lo que se conoce como drill down o desglose de información. Y entonces puedo ver que en esta partida ya tengo yo aquí una transacción registrada en el sistema. Voy a hacer más grande la pantalla para observarla. Y aquí veo que tengo un número de referencia de la transacción. Entonces, si yo le doy un clic al número, cuando ustedes ven una cantidad que está azul y subrayada, quiere decir que puedo hacer clic ahí. Aquí podría yo tener 4 o 5 transacciones. Si quiero analizar alguna en particular, le doy clic en el número y me abre la transacción. En la transacción, yo puedo ver que esta es una transacción de ingresos, es decir, es una factura que yo le hice a mi cliente, y en esta factura en particular se involucraron los diferentes edificios o los diferentes lotes en la partida que yo seleccioné, que es la partida de gastos generales de la obra. Y aquí puedo ver los montos facturados para cada uno de los lotes. Por ejemplo, de gastos generales facturé una cantidad y luego de los lotes facturé estas cantidades que están señaladas aquí. Adicionalmente, puedo ver el número de factura que aparece aquí y si le doy un clic porque está en color azul, me va a llevar a ver directamente la póliza en donde se contabilizó esa factura. Aquí en esta póliza voy a poder ver todos los cargos y abonos que corresponden a esa factura. Esta póliza se hizo automáticamente por el sistema y tengo un botón todavía que dice ver documento origen y puedo ir al módulo de cuentas por cobrar a ver la factura en el módulo de cuentas por cobrar. Ahí está la factura, el nombre del cliente, la descripción de la factura y los renglones que le estoy facturando, el total de la factura. Y puedo ver, por ejemplo, si esta factura tiene retención, aquí tengo una pestaña de retención, aquí puedo ver que se aplicó el 5% de retención sobre el monto original, cuánto fue la retención que efectuamos y cuánto es el monto remanente, que es lo que el cliente me tiene que pagar. Vamos ahora a cerrar cada una de estas ventanas para regresar a mi pantalla de obra. Esta es la pestaña de presupuesto de costo de la obra. De una forma similar al presupuesto de ingresos, ustedes pueden determinar el nivel de detalle al que quieren manejar sus costos. En este ejemplo, porque tenemos los lotes en esta columna, todos los lotes de los diferentes edificios, y luego los conceptos los vamos a tener con un código de 2 segmentos. El primero indica la disciplina
o rubro del concepto, y el segundo segmento de 3 dígitos ya nos da el detalle que requerimos. Aquí tenemos el grupo de cuentas, que puede ser materiales, mano de obra, subcontratos, etcétera. Y estos sirven para agrupar la información de manera de que en la contabilidad de la empresa no tenemos este nivel de detalle y está agrupado de acuerdo a este criterio. Luego tenemos la descripción y luego tenemos las columnas, tanto pues, de cantidades como de montos de dinero, y tenemos pues el monto original presupuestado, las órdenes de cambio, el monto real que ya llevamos consumido, etcétera. Aquí podemos hacer filtros. Por ejemplo, si yo quisiera ver solamente las partidas de electricidad, le voy a decir que me filtre los conceptos que empiezan con el número 16, que es de acuerdo al estándar americano, el 16 es la disciplina de electricidad. Entonces aquí ya me filtró todo lo que no es electricidad y ya puedo ver aquí los diferentes edificios con sus partidas de electricidad cada uno. Ahora bien, si yo selecciono uno de esos renglones, por ejemplo, la partida 16-220 del lote 1, y le doy clic en ver detalles del compromiso, lo que quiero ver es cuáles son los compromisos aparte de mi presupuesto. Estoy estableciendo un compromiso de que voy a pagar una parte de mi presupuesto. Aquí podría yo tener varios renglones, en este caso tengo solo uno. Si yo me desplazo hacia la derecha, veo que aquí tengo un subcontrato, que es el subcontrato número 27. Le puedo dar un clic al subcontrato número 27 y entonces me abre la pantalla que corresponde precisamente a ese subcontrato. ¿Ok? Aquí estoy viendo el subcontrato y tengo igual un encabezado del subcontrato y tengo los renglones o las partidas que yo subcontraté con esta compañía de instalaciones eléctricas para este desarrollo. Algo que podemos notar es que aquí arriba, en donde dice archivos, dice entre paréntesis 1, quiere decir que ahí hay un archivo que en este momento está consignado en este subcontrato. Si yo abro ese archivo que tengo ahí, puedo ver el contenido del archivo, que es básicamente pues el subcontrato mismo con todo su clausulado y que está adherido en el sistema para que cualquier persona que necesite consultar el subcontrato y tiene derechos de acceso lo pueda hacer directamente en el sistema sin tener que andar averiguando en dónde está guardado ese documento. Cerramos esa ventana y ahora en vez de ver detalles del compromiso, vamos a ver transacciones que corresponden al edificio del lote 1 y a esta partida eléctrica. Esas transacciones tienen que ver con mi costo, por lo tanto son transacciones que tienen que ver ya sea con un proveedor de materiales o con un subcontratista. En este caso, pues es con un subcontratista. De la misma manera podría yo tener aquí diferentes transacciones. Aquí está identificado el número de la transacción que yo puedo abrir. Esta transacción es una factura precisamente de mi proveedor de instalaciones eléctricas. Y entonces en esta factura, que ya tiene, en esta transacción, tiene todos los lotes diferentes sobre los cuales me hizo facturas. Y de la misma manera tengo yo las pólizas en donde se contabilizó esta factura o esta transacción de la obra. Aquí están todos los cargos y los abonos que se hicieron. Aquí está el número de la póliza. Es una póliza que viene del módulo de cuentas por pagar. Y puedo ver el documento origen, que es la factura del proveedor. Aquí podemos ver el nombre del proveedor. Podemos ver la ubicación, la moneda, los montos, la fecha de vencimiento,
etcétera, ¿no? Entonces es un proveedor que se llama Florida Electrical. Y aquí están las partidas que me está facturando. Y de la misma manera puedo ver si esta factura tiene retención. Sí, tiene también una retención del 5%. Aquí está el monto original, el monto retenido, etcétera. Algo también interesante que podemos ver aquí en el presupuesto de costos son estos dos símbolos que tenemos. Este símbolo es para exportar Excel y este símbolo es para importar desde Excel. Entonces ustedes elaboraron el presupuesto en una herramienta de presupuestos como Opus o Neodata o el que ustedes utilicen, pueden importar ese presupuesto al sistema, al ERP. Simplemente lo que hacen es dar un clic aquí, les sale una pantalla para seleccionar archivo, les abre los directores de su computadora y ya ustedes aquí pueden ir al directorio correspondiente en donde esté guardada la hoja de Excel y pueden importarlo. De la misma manera se puede exportar Excel para efectos de cualquier tipo de análisis que ustedes quieran hacer. Ahora, en la pestaña de órdenes de cambio, es en donde vamos a estar registrando las órdenes de cambio del presupuesto. Esta orden de cambio puede hacerse directamente o puede hacerse en dos pasos. Primero, crear una solicitud, como indicamos aquí, alguien crea una solicitud, alguien la revisa, la autoriza y se crea una orden de cambio. Y esa orden de cambio también tiene que ser aprobada, que sea por un nivel jerárquico superior. Y solo hasta que se autoriza la orden de cambio se afecta el presupuesto de la obra. Entonces hay todo un procedimiento, todo un proceso para controlar lo que está pasando con nuestros cambios de presupuesto. Vamos a abrir esta orden de cambio. Y igual la orden de cambio también tiene su encabezado y tiene las partidas que está afectando. Algo interesante de la orden de cambio es que en la parte de totales dice este cambio cuánto afecta al presupuesto de ingresos. Es decir, si le vamos a cobrar más al cliente, cuánto más le vamos a cobrar por este cambio. Y cuánto afecta el presupuesto de costos. Por lo tanto, cuánto afecta al monto de la utilidad del proyecto y qué porcentaje de utilidad estamos obteniendo en este cambio en particular. Y luego aquí ya se describe, bueno, pues en qué consiste el cambio. En este caso, pues el cliente solicita cambiar el tipo de ventanas. Lo estamos afectando a la partida de las ventanas. Ok, y aquí están las cantidades y los montos. La siguiente pestaña que vamos a analizar es la pestaña de compromisos, que va a mostrarme todos los subcontratos que tenemos relacionados con esta obra y todas las órdenes de compra que tengamos relacionados con esta obra, así como los montos, los proveedores, los números, etc. Si ubicamos el subcontrato número 27, que es el que ya habíamos visto, desde la pestaña del presupuesto de costos. El alta de un subcontrato se hace desde una pantalla especial que se llama pantalla de subcontratos, que fue la primera que abrimos cuando estábamos explicando el menú y la navegación del sistema. En esta sección lo que vamos a ver es cómo es el proceso de facturación en Acumática, en donde podemos primeramente realizar una factura que en el sistema actualmente se llama factura pro forma, y una vez que esta factura pro forma o estimación es autorizada por el cliente, entonces ya podemos pasar a hacer la factura definitiva. Bien, la pestaña de facturas nos va a mostrar pues todas las facturas que hemos hecho de esta obra. En el proceso de facturación de obra vamos a tener
una estimación y luego ya una factura. En la terminología de la traducción, ahorita la estimación se refiere como factura pro forma. Entonces aquí tenemos una factura pro forma que voy a abrir. Y pues dice el nombre de la obra, el nombre del cliente, la descripción de la factura, los montos involucrados y las partidas que estamos facturando precisamente aquí. Ahora vemos que aquí viene no en archivos, sino en actividades. Tenemos un número 1. Quiere decir que hay una actividad registrada con relación a esta factura. Si yo abro aquí, dice que le enviamos la factura por correo electrónico, este es el símbolo del correo electrónico, al cliente. Perdón, no la factura, la estimación se la mandamos al cliente. Y entonces yo puedo desde aquí abrir el correo electrónico para ver a quién se lo mandé y qué texto tiene. Y aquí entonces aquí dice a quién se lo mandamos y aquí está el texto. Este texto proviene de una plantilla que ustedes también pueden ustedes determinar los textos de los correos y todo, ¿no? Y en este correo que se envió viene un archivo adjunto, que es este. Entonces, si yo abro aquí los archivos y abro aquí, puedo ver la estimación que le llegó al cliente. Entonces, tengo evidencia de lo que le mandé y cualquier persona que tenga derechos de acceso puede revisar lo que se le mandó. Aquí vemos que efectivamente dice factura pro forma. Aquí podría decir estimación en vez de decir factura pro forma. Y aquí viene pues el contenido propio de la estimación que el cliente nos tiene que autorizar. Y una vez que el cliente autoriza, pues entonces ya hago la factura definitiva y esta ya tiene un número de factura y esta factura pues obviamente sigue el proceso normal de facturas, llega al módulo de cosas por cobrar, se hace el timbrado de la factura, se envía al cliente el XML por correo electrónico, etc. Aquí de la misma manera podemos ver el contenido de la factura. En esta sección hablaremos de lo que son los tableros de indicadores, cómo se utilizan, cómo se hacen y los beneficios que aportan a la dirección de la empresa. Hablando de los tableros de indicadores del sistema, aquí tenemos un ejemplo de un tablero en donde vemos el tablero tiene componentes. Podemos decidir cuántos componentes y qué tipo de componentes poner en un tablero. Aquí, por ejemplo, el primero se llama costos por obra, tenemos las obras y tenemos cuánto es el presupuesto de costos revisado, cuáles son los costos a la fecha, cuáles son los costos en los que vamos a incurrir por compromisos que tenemos abiertos todavía, cuáles son los costos que todavía no hemos ejercido y qué porcentaje representan del total. Luego tenemos un renglón que tiene 3 gráficas. Una representa el costo original comparativo de las diferentes obras. Otra es la siguiente es el costo actualizado comparativo de las diferentes obras. Ahí vemos que la obra del hotel, por ejemplo, pues es la que más costo tiene, es la obra más grande. Luego vemos el porcentaje de costo remanente que tenemos en cada una de las obras. Luego tenemos el porcentaje de utilidad esperada, también en cada una de las obras, expresado como porcentaje del valor de la obra. Y tenemos una cámara de una obra que está en tiempo real dándonos imágenes de lo que está sucediendo en ese momento en la obra. Como comentamos, los tableros pueden ser varios, puede haber muchos tableros, y los tableros normalmente son por obra, por área de la empresa, por gerente de obra, por gerente de proyecto, para el director de finanzas, para el director general, para el de compras, etc. Estos tableros se pueden personalizar y se pueden poner en el sistema. Ahora hablaremos del módulo de gestión de obra, el cual nos permite administrar, registrar y compartir solicitudes de información
registro de incidentes en obra, toda la cuestión de planos de obra, fotos de avance de obra y bitácora de obra. Y ahora me gustaría pasarme a otro módulo que se llama gestión de proyectos. Esta parte de gestión de proyectos ya no está, digamos, enfocada exclusivamente a ver lo que son los montos y las cantidades y los presupuestos y los rendimientos y etcétera, sino que tiene herramientas que me ayudan precisamente a controlar el desempeño de la obra. Y aquí vemos, por ejemplo, que los diferentes conceptos que se manejan son requerimientos de información, incidencias de proyecto, registro de planos, bitácora de obra, registro de fotos. Entonces, si empezamos por ver un requerimiento de información, un requerimiento de información pues es alguien necesita información y entonces le va a pedir información a una contraparte. Si abrimos alguna de ellas, por ejemplo, aquí nos va a definir de qué obra se trata, quién está haciendo la solicitud de información. Y aquí tenemos dos áreas. Una área es para preguntar, ok, por favor, denme las especificaciones del techo de la cafetería. Okay, y la persona que va a responder, pues puede responder en esta sección y puede, obviamente, adjuntar archivos, planos, fotos, dibujos, especificaciones, etcétera, lo que sea necesario. Y se puede hacer un seguimiento de cuáles ya están contestadas, cuáles no están contestadas, cuáles ya están cerradas. Por ejemplo, aquí dice, esta ya está contestada, esta no está contestada, esta todavía no se procesa y esta no está contestada. Luego tenemos lo que es el registro de incidencias del proyecto. Entonces, ¿qué sucede si de repente sucede un problema en la obra? Entonces tenemos un mecanismo para reportar problemas que ocurren en la obra. Esta incidencia, por ejemplo, dice, una persona perforó una pared de tabla roca del lobby. Necesitamos que venga la gente de tabla roca para repararla. Ver foto adjunta. Entonces, si yo tengo una foto adjunta, yo recibo esa solicitud, pues veo qué fue lo que sucedió. Y efectivamente aquí hay una pared de tabla roca en donde se perforó accidentalmente y pues hay que hacer una reparación ahí. Algo interesante es que tenemos estos botones aquí arriba, por ejemplo, si esto va a impactar el presupuesto, como aquí está diciendo, oye, pues sí tengo un impacto de un día, me va a retrasar un día y además tengo un impacto, yo estoy estimando un costo de $1,575 para hacer esa reparación. Y entonces se puede convertir en una solicitud de cambio de presupuesto para que entonces se autorice, se afecte al presupuesto y se le pueda pagar al subcontratista de tabla roca que va a hacer esa reparación. Luego tenemos un registro de planos. Los planos, pues es muy importante también tener una plataforma en donde podamos compartir los planos. Entonces, aquí tengo todos los planos que están registrados en el sistema y, por ejemplo, los puedo filtrar por proyecto. Entonces, por ejemplo, quiero de este proyecto solamente. Entonces ya me filtra y esos son los planos que tengo registrados de este proyecto. Ahora quiero ver este plano. Y algo importante es que puedo controlar las versiones o revisiones de los planos. Entonces aquí tengo el plano, tengo los atributos del plano, actividades relacionadas con ese plano, y aquí tengo las revisiones, las versiones del plano, las fechas, etcétera, para saber que siempre estoy utilizando el último plano. Y de la misma manera puedo yo ver el plano en esta parte de archivos. De esta manera se pueden compartir pues todos los planos que yo tengo en
en el sistema. Luego tengo también un registro de fotografías. Puedo filtrar por fechas, en fin, puedo hacer diferentes y aquí puedo ver pues las diferentes fotos que yo puedo tener como una colección de fotos para compartir también con diferentes personas involucradas en las obras. Ahí puedo ver pues las diferentes fotos. Por último, la bitácora de obra. Yo puedo hacer una bitácora de obra en el sistema, que el sistema la genere con toda la información que yo provea, y esta bitácora de obra pues entonces ya está compartida con las diferentes personas que la vean. En la pantalla de bitácora de obra puedo tener una identificación numérica, puedo poner la fecha, de qué obra se trata, quién es el gerente del proyecto, quién creó la bitácora, y la bitácora tiene diferentes pestañas, ¿ok? Respecto a tiempos de mano de obra, a solicitudes de cambio, a órdenes de cambio, a subcontratistas, a incidencias, las mismas incidencias que vimos que se pueden registrar. También el registro de fotos asociado a esta bitácora de obra. Notas que yo puedo escribir. Por ejemplo, aquí hay una nota, ¿no?, que dice que la gente de excavación se encontró con una roca 6 pies debajo de la entrada principal. Equipos, utilización de equipos. El clima, por ejemplo, puedo incluir en la bitácora reportes del clima, porque efectivamente el clima afecta a las obras. Un registro también de visitantes en la obra, por ejemplo, aquí el propietario de la obra fue y hizo una visita, ¿no? Entonces, una vez que yo reúno la información en las diferentes pestañas, puedo entonces ver o puedo enviar por correo electrónico o puedo revisar el reporte de la bitácora de obra. Entonces, la bitácora de obra tiene un formato que incluye la información que yo puse en las diferentes pestañas. Ahorita está generando el reporte, entonces aquí vemos que tiene pues la parte del clima, la parte de mano de obra, la parte de subcontratistas, incidencias del proyecto, registros de fotos, y tiene en la segunda página, tiene las fotos, tiene las notas, tiene el registro de visitas a la obra, etc. Entonces, el sistema se encarga de generar la bitácora de obra con toda la información y además sirve como plataforma para compartir esta bitácora de obra. Yo la puedo exportar o la puedo enviar por correo electrónico, o la puedo imprimir, puedo hacer con ella lo que sea necesario. En esta sección hablaremos del tema de conformidad y cómo el sistema me ayuda a administrar todos los documentos que están relacionados con la conformidad. ¿Qué es la gestión de conformidad? Bueno, sabemos que en toda obra existen una serie de documentos que tenemos que tener para cumplir, para precisamente tener una conformidad con una normativa. Entonces, podemos definir los tipos de documentos que vamos a tener. Aquí en los tipos de documentos vemos que tenemos certificados y tenemos, por ejemplo, pólizas de seguros, podemos tener fianzas, podemos tener documentos del Seguro Social, podemos tener contratos, todo aquel documento que sea relevante para la obra. Tenemos el tipo de documento, la fecha de creación, la categoría, de qué se trata, si ese documento es un documento requerido o es opcional. Si ese es un documento que viene de un proveedor, la fecha en la que recibimos el documento
del proveedor y, por ejemplo, si tienen un vencimiento, por ejemplo, una póliza de seguros tiene un vencimiento y entonces aquí nos ayuda el sistema a determinar los vencimientos. Tengo una columna inclusive que me señala cuáles documentos ya están vencidos, a qué obra pertenecen, a qué tarea, código, de qué cliente, etcétera, etcétera. Y los documentos los puedo yo ver, puedo abrir el certificado o los puedo ver directamente aquí, ¿no? Por ejemplo, este es un certificado de cumplimiento de condiciones de seguridad. Entonces puedo yo dar un clic aquí. Y bueno, aquí tengo el certificado de seguridad en la construcción. O si se trata de un seguro, o si se trata de algún tipo de documento diferente. Por ejemplo, aquí esa es una póliza de... Bien, pues con esto hemos concluido una demostración que tuvo como objetivo darles una visión rápida de la funcionalidad de la edición de construcción de Acumática, reiterando pues que en el workshop tendrán ustedes mucho más tiempo para ver de forma mucho más detallada cada uno de los aspectos de este sistema. Pues muchas gracias por su atención y su tiempo. Ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Pueden ustedes plantear sus preguntas en el chat de la herramienta y con gusto las contestaremos. Pues queremos darles las gracias por el tiempo que ustedes han invertido, reiterar la invitación al workshop en la cual ustedes tendrán la oportunidad personalmente de interactuar con el sistema. Haremos una serie de ejercicios para que ustedes hagan registros de procesos y puedan ustedes ver los reportes y puedan ustedes ver los resultados que se obtienen con el sistema. Muchas gracias y a sus órdenes.